Allí empezó a grabar. ¿Me confirmas, por favor? Sí, Ok. sí está grabando. Entonces me quedé con lo siguiente. Entonces, un paciente que es de cualquier otra raza, que tiene menos de 60 años, tú lo puedes empezar a tratar con un IECA o con un ARA2. ¿Sí? Entonces, si tú dices, me hace demasiado daño el IECA, me produce demasiada tos, entonces yo cambio la terapéutica del IECA por un ARA2. ¿Ok? Eso es lo que se debería hacer, en el caso de que le moleste demasiado. Pero cada uno de los fármacos tiene alguna contraindicación, y eso te vas a dar cuenta después. Bueno, contraindicaciones y efectos adversos. Entre este caso, un efecto colateral que tiene el IECA es que produce tos. Pero no es tanto que en todos los pacientes se ve eso, sino que en una cierta cantidad. ¿Ok? Entonces, contestando a tu pregunta, si no puedes darle un IECA, le das un ARA2, por ejemplo, un losartán. En la actualidad, eso te quería mostrar, no se empieza a medicar con un solo fármaco, sino que se empieza con 2 fármacos. En este caso, si por ejemplo tienes un familiar que le está pasando eso y le hace daño el IECA, tú no das IECA, sino que das un ARA2 sumado a, ¿qué puede ser? A un diurético, como por ejemplo, ¿cuál? Hidroclorotiazida. Ajá, eso deberías hacer en tu paciente. Esto fue una charla que dimos de Clínica 1 a unos chicos en un curso vacacional. Ok, entonces, continúo, ¿ya? Entonces, cáncer broncogénico, un paciente, ¿cuándo tú puedes pensar que un paciente tenga cáncer? Un paciente que esté bajando de peso, aunque su dieta siga siendo normal, el paciente tiene una tos crónica y el paciente tiene mayor de 60 años o mayor de 50 años. Si tiene esas 3 cosas, ponte pilas. Bajo de peso, es de tercera edad y tienes una tos crónica, pilas, puede ser un CA. Una neumonía intersticial, eso es un tema larguísimo, sí, pero suele manifestarse con disnea de tipo progresiva, poco a poco se va intensificando. Y en la radiografía suelen tener se pueden ver en las tomografías de alta resolución, se suelen ver un panal de abeja, un patrón intersticial. Me imagino que después lo hablaré de esto, quizás en 2 clases después, no lo toco ahorita. Y la famosa insuficiencia cardíaca que ya lo he nombrado. Entonces, por agudo y crónico tienes ya algunos diferenciales. Entonces, te pongo un caso clínico, la siguiente clase que vamos a analizar casos clínicos, y te digo, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien tiene activado el micrófono, creo? ¿Ve? Ahí llegó el maestro. Maestro, ¿cómo está? ¿Me puede escuchar? Doctor, ¿Qué dice, muchachón? ¿cómo Aquí estamos? entrando. Estoy en clases de PhD. Ya, listo, listo. Tengo un resto de unos minutos, ahí vamos a ver. Ya, listo, doctor. Entonces, abordamos por el tiempo y tú tienes tus diferenciales ya en la mente. Pilas. Menos de 3 semanas, infección. De 3 a 8 puede ser una tos postinfecciosa, no le pares mucha bola a eso. Y más de 8 semanas, pila. Puede ser asma, enfermedad por reflujo gastroesofágico, SPOC, bronquiectasia, cáncer. Mira, aquí faltó la poderosísima. Agreguen aquí en crónica, agreguen por favor a tuberculosis. ¿Sí? Por favor, agreguen a la tuberculosis. ¿Sí? Ahora, con respecto a al tipo de expectoración de la clínica de la tos, puede ser que sea totalmente seca o sea húmeda. ¿Ok? Con esto me refiero si es que produce la tos, la hace con una intención de querer botar algún elemento que esté dentro del pulmón. En el caso de que sea seca, no bota absolutamente nada. El paciente tose, tose, tose y no bota nada. Esta tos posiblemente tú puedas estar pensándola en que tienes que calmarla. En el caso de que interrumpe la vida del paciente, el paciente te dice, yo estoy que toso y toso, supongamos que no estamos en épocas de COVID, ¿no? Estamos en época por el 2018. El paciente dice, estoy que toso, 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 ¿sí? ¿Y tiene fiebre? No. ¿Está botando expectoración? No. Pero me molesta, doctor, que yo estoy tosiendo a cada momento. Y para mí es una molestia. Mire, mi jefe cómo me queda viendo, etcétera. Y bueno, dicen, ok. Entonces, podemos estar pensando en detener esa tos con un fármaco que detenga la tos. Podemos estarlo pensando. Pero en el caso de las húmedas,
en las que sí producen se acompañan de una producción, ya sea que se pueda botar por medio de la tos y aquella que no se bota y se queda en el pulmón, así tosa. Entonces, la clasificación de la húmeda se la divide en productiva y no productiva. Productiva es cuando el paciente tose y bota el contenido, ¿sí? La producción. Mientras que húmeda no productiva, el contenido existe, se queda en el pulmón y lo que tú vas a hacer es ayudar al paciente a botar eso. Puedes empezar a medicar un mucolítico, ¿sí? Un fármaco expectorante. O sea, ayudar a que bote el contenido. Y te pregunto yo, ¿será que la tos con expectoración productiva, en este caso pongamos una neumonía de tipo bacteriana, ustedes van a detener esa tos con un fármaco? ¿Ustedes la pararían? No. Obviamente no. Solo vas a detener si es que interrumpe la vida del paciente, la seca. ¿Ok? Entonces, para resumir esto, seca, ¿cuáles son las diferenciales que tienes? Puede ser una tos por una tuberculosis, aunque la tuberculosis no necesariamente es seca. Aquí podemos estar cambiando esto. Sí, en algún resumen he de haber puesto esto así, pero puede llamar a la confusión, luego hay reclamos por ahí. Vamos a evitar cualquier reclamo, aunque sí podría ser seca, ¿ya? Un derrame pleural puede darte una tos de tipo seca. Una pericarditis, recuerda que también hay receptores a nivel del pericardio que pueden estimular la tos, ¿ok? Entonces pilas, tos secas, tos húmedas. ¿Qué más tienes? Algo que mira que en la historia clínica vas preguntando, ¿hace cuánto tiempo tiene la tos? Mire, mijito, yo tengo la tos hace 2 semanas. Ok. ¿Y cómo es su tos? ¿Usted bota expectoración o no bota expectoración? Ah, mire, es tal cosa, tal cosa. Ok. ¿Y su tos predomina en el día o predomina en la noche? Entonces tienes tu diferencial. Las tos que predominan en la noche son la tos por la tuberculosis, la insuficiencia cardíaca, el paciente asmático, que estoy que te lo repito a cada rato, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y puede ser por fármacos. O sea que un paciente que esté tomando un IECA puede ser que tenga eso. No tan solo un IECA, sino que también un antagonista, un fármaco que sea antagonista colinérgico, ¿sí? Pues hay muchos fármacos, hasta los mismos opiáceos pueden dar tos. Son muchos fármacos los que podrían darte tos. Pero en este caso yo quiero que tengas en cuenta el IECA, ¿ok? En este caso, un ejemplo te lanzo, enalapril, ¿ok? Entonces, pila, tuberculosis, insuficiencia cardíaca, asma, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pensarlo, que es más predominio en la noche. ¿Y qué es el predominio en el día? Como por ejemplo, alguna infección de tipo bronquial. En este caso, el paciente que está fumando constantemente, está tosiendo, todo, mira, decía la neumóloga que me dio clases a mí, decía ella, en neumología todos tosen, todos tosen. Y tú tienes que ser fino en la historia clínica para tener algún diferencial que te ayude. Porque si tú me dices, el paciente, llegas a la sala de neumología, el paciente tiene tos, no estás diciendo nada, ¿ok? Tienes que especificar hacia qué, en qué horario, qué tiempo tiene, si es productivo, es seca, eso lo vas a preguntar, ¿ok? Entonces, pilas. En el día, EPOC, fumador, bronquiectasias, eso tenlo como diferenciales, que lo vas a acotar en la historia clínica. Esto de aquí, la tosferina, yo les digo que no es tan fidedigno ponerme a describir ahorita esto, pero la tosferina era producida por el Bordetella pertussi, que ustedes lo leyeron en la casa. Hablaban de que tenía las características de ser totalmente paroxística, el paciente está bien un rato, ¿sí? El paciente como que si expira, luego inspira y empieza a toser, tose, 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 de la nada. El man parece que está bien y de la nada empieza a toser, tose, tose, tose. Entonces es una tos paroxística. Puede estar asociado a Bordetella pertussis. Asimismo, la tos bitonal es una tos que en un momento parece como si tuviera gallitos, ¿sí? Está tosiendo de una forma y luego como que se engruesa, se hace más fino, y es que porque puede ser que exista un tumor que esté en el mediastino, comprimiendo ¿qué nervio? ¿Qué nervio podría, para que produzca algo, una tos bitonal? El nervio recurrente.
El laringio recurrente, ¿verdad? Entonces, si compromete eso, tú sabes que se afecta la mayoría de musculaturas de quién? De la laringe, ¿verdad? Porque la mayor, excepción de un solo músculo que es inervado por un ramo motor del laringio superior. El resto son inervados por el laringio recurrente, obviamente. Entonces, si tienes un tumor mediastínico que te está comprimiendo de alguna forma el laringio recurrente, ponte pilas, cambia. Y no tan solo la tos, sino que al momento de hablar también podría tener una dificultad. ¿Sí? Puede tener un doble tono en el momento de hablar. ¿Ok? Esto lo pueden leer, lo leyeron en su casa, no necesito decirlo. Esto de aquí también lo leyeron en la casa. Obviamente, si la tos es algo crónico y constantemente se está dando, el paciente puede tener un agotamiento y no tan solo utilizar unos músculos, sino que al utilizar un complemento de musculaturas, que ustedes ya lo vieron, los músculos del tórax, los músculos de la faringe, los músculos a nivel de la laringe para que se produzca la tos, y esto se puede agotar y puede provocar una fatiga en el paciente. Asimismo, disminuye el retorno venoso, por lo tanto, el gasto cardíaco puede disminuir, y al disminuir el gasto cardíaco se puede dar una menos perfusión a nivel encefálico y no se irriga adecuadamente el centro que produce la vigilia y tiene síncope. Pregunto, ¿alguien sabe lo que es síncope? ¿No te desmayas? Ya, en las convulsiones también me desmayo. En la lipotimia no me desmayo, pero siento que me desmayo. En el síncope también me desmayo. En los traumatismos craneoencefálicos también me desmayo. Paciente en coma también no está consciente. Es una pérdida de conciencia. A ver, lo pongo aquí para que no te lo olvides nunca. Conciencia más tono muscular de una forma abrupta, con una recuperación ad integrum, ¿sí? O sea que se recupera rápido. Así como lo pierde, se recupera en unos segundos. A diferencia del paciente que está teniendo una convulsión, una crisis convulsiva, el paciente con crisis convulsiva no te va a despertar rápido. El paciente se queda medio bobo en el suelo. No te va a poder levantarse. A este paciente tú lo puedes encontrar hasta un poquito frío. El paciente que ha tenido una crisis convulsiva lo puedes encontrar hasta un poquito más caliente en el suelo. ¿Sí? Obviamente, si hay alguien que está alrededor, te puede decir, este tipo perdió la conciencia. Ambos te pueden llegar por una pérdida de conciencia, pero el uno tú lo ves como que está como el pavo después de unos segundos y el otro sigue medio loco en el suelo, que no se puede levantar. Entonces, ponte pilas con eso. Uno de los diferenciales para hablar de pérdida de conciencia son síncope y es una crisis epiléptica, ¿no? Son esas dos cosas. Otra cosa es que es muy posible, mas no es tan solo fidedigno, no es 100% fidedigno que el paciente que tenga crisis convulsivas se orine. Es como que común, pero no, todos se tienen que orinar, no es tanto así. Sí, tengo unas diapositivas de eso, no me quiero desviar tanto del tema, pero bueno, entonces ya sabes que es síncope. Existen pacientes que tienen bulas, aquellos pacientes enfisematosos. En este caso, recuerdan que yo les dije que el EPOC tiene doble clasificación. Bueno, tiene tres ya, pero quiero que te grabes dos. En este caso, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. En el caso del enfisema pulmonar, el paciente tiende a crear bulas. Y con la tos puede ser que se rompa alguna bula y se crea un neumotórax. ¿Ah? Ok. El neumotórax, si es a atención, significa que por cada respiración, la cavidad que se creó está aumentando de tamaño y por lo tanto, va a provocar un desplazamiento. Mira que está hablando de tos y yo toso. Va a provocar un desplazamiento de las estructuras hacia contralateral. ¿Ya? Eso es un neumotórax de atención que lo menciono ya mismo. Ok. Entonces, en neumotórax se crea un espacio de aire que no es. ¿Por qué? Porque se rompieron las bulas. Incontinencia urinaria. Este es otro tema, pero puede ser que por tener tos crónicamente, en un paciente con una vejiga neurógena, el paciente sí pueda tener, se le escapen pequeñas cantidades de orina, porque hay un aumento de la presión abdominal. ¿Ok? Mucho más esos pacientes que han tenido antecedentes de esto. No es típico que se manifieste con dolor torácico,
pero así también pueden haber microsangrados a nivel de la piel, hasta podría existir pequeñas petequias, pero no es tan fidedigno, a producto de un paciente que tenga tos por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, complicaciones, ya lo leyeron, características, ya lo leyeron, esto quiero que sepas. Tiempo, quiero que sepas clínica y momento de presentación, ¿ok? Eso quiero que tengas muy, muy, pero muy en cuenta. Ahora, ¿cómo abordar la tos? ¿Cómo abordamos la tos? Me gusta esto, este libro es un libro de clínica que se llama Diagnóstico Diferencial de Lazo. Quería ponerlo como yo hago poquito a poquito que se vayan revelando, pero bueno. Entonces, ante un paciente con una tos crónica más de 8 semanas, primero que haces tú una historia clínica, te llega el paciente, pregunta, ¿usted fuma? No. ¿Usted toma algún fármaco? Sí. ¿Cuál? Ah, yo puede ser que tomo yo enalapril, doctora. Ok, usted toma enalapril, entonces pueden ser una de las causas. Que el caso es que te diga que no, ni fuma, ni toma algún fármaco que le provoque tos, entonces tú ponte a pensar, ¿me ayuda la historia clínica con este paciente a ubicarme? ¿Será que el paciente es un paciente, un niño alérgico? Podrá ser. ¿Será que es un paciente fumador de muchos años y que viene gordito de color azul o viene rosadito soplando? ¿Será que el paciente me viene sudoroso? El paciente está sudoroso, tiene una tos crónica, expectora sangre, ¿sí? O sea, bota sangre, tiene hemoptisis. ¿O será que el paciente también me está perdiendo peso, aunque está comiendo bien? ¿Sí? Entonces, si la clínica me ayuda a pensar en este divertículo de Senker, es aquel paciente que... ¿saben lo que es el divertículo de Senker? ¿Recuerdan lo que es el triángulo de Quillan? No. A nivel de la pared posterior de la faringe existen unos triángulos en el cual uno de esos triángulos se debilita, ¿ya? Entonces al debilitarse crea como que un divertículo. Eso puede ser que se manifieste con vómitos postprandiales después de comer, o sea, come y ¡blac! Se le viene, o puede ser que se manifieste con una tos crónica, pero no es tan típico. Estos son más típicos. Un paciente con insuficiencia cardíaca también podría venir. Entonces, ¿qué buscan en el paciente que tiene tos crónica? Buscas todo esto, yo qué sé, que preguntarle si es alérgico el muchacho, preguntarle si fuma el señor por muchos años, buscas preguntarle si usted tiene la costumbre de comer en la noche y acostarse por allí mismo, cierto que le regresa una cantidad de ácido clorhídrico a la boca y por eso usted está tosiendo. Entonces, por medio de la historia clínica que tú ya tienes una idea de cómo hacerla y de cómo preguntar en el paciente, tú la vas haciendo. Si nada de esto en la historia clínica te llama la atención porque no te ayudó para nada y te quedas confuso como está la cara, procedes a hacer una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, tú te puedes encontrar con anomalías que involucren la pleura, ¿sí? En este caso puede ser un derrame pleural, como puede ser anomalías que te involucren el parénquima pulmonar, como por ejemplo que puede ser un síndrome condensativo, y puse un panelcito de abeja para que te acuerdes de las enfermedades intersticiales que producen en las tomografías de alta resolución un panal de abeja, ¿sí? En la radiografía también se puede ver, pero bueno. ¿Qué más? En la radiografía también puedes verificarte si existe una masa a nivel del pulmón y eso esté provocando la tos crónica, o una masa a nivel del mediastino. Entonces, yo creo que el dibujo es muy significativo, creo que ayuda a acordarse de las causas y lo puedes pensar. Pero mira, preguntaste por cigarrillos y ECA, la historia clínica, e hiciste una radiografía de tórax y aún así no tienes la causa y sigues confundido. Ese pana es muy seguro que tengas que mandarlo a un examen de un otorrino para verificar qué actividad tenga que hacer. ¿Sí? El paciente, él va a medicar, va a pensar que tiene goteo nasal posterior. ¿Cómo tú piensas en un paciente que tenga goteo nasal posterior? Es un paciente que haya tenido un antecedente de sinusitis crónica, la misma característica que te dije de la sinusitis, pero ya con más tiempo, y él también esté tosiendo a cada momento, puede ser que tenga expectoración constantemente, pero él siente como que si se le quedara un poco de
esputo, podríamos decir, de esputo, de contenido mucosa, arriba del paladar blando. Cosa que el paciente tú lo escuchas como con doble ruido al momento de escupir. Porque él quiere bajar el contenido que está en el paladar blando, bajarlo a la cavidad oral y luego quiere botarlo. Entonces, allí tú puedes pensar en goteo nasal posterior. ¿Sí? Pilas. Entonces, el otorrinolaringólogo por eso va a medicar, asimismo, antihistamínicos, medica a descongestionantes, para ver si es que mejora. Y si realmente mejora el paciente es porque sí tenía goteo nasal posterior. Pero, ¿qué pasa? Lo llevaron al otorrino y sigue siendo confuso esta vaina. Dios mío, ¿qué pasará? Es allí donde interviene ya el neumólogo. Ya tú como médico general casi no te metes mucho en este terreno, aunque sí lo podrías saber, porque en la siguiente clase espero hablarte de espirometría. Entonces, lo llevas donde un neumólogo hace la espirometría y el paciente, y obviamente la espirometría va a ser pre y post broncodilatación. ¿A qué me refiero con esto? El paciente va a estar sentadito y en un momento tú vas a decirle que expire por un aparato. Sí. Va a expirar el contenido de aire y eso lo va a cuantificar. ¿Cuánto lo botas en un minuto? Perdón. En el primer segundo, ¿cuánto lo botas en el tercer segundo? ¿Qué porcentaje es? Verifican el índice de Tiefenau. Algo que lo vas a aprender en la próxima clase, que será mi intención explicártelo. Entonces, hacen esto, así tal y cual como te lo he contado, y luego de esto le dan un beta 2 agonista. Por ejemplo, un salbutamol. Y al darle un beta 2 agonista, obviamente vas a provocar una broncodilatación, ¿verdad? Y si el paciente ya ha tenido un patrón obstructivo y mejora con el beta 2 agonista, eso se va a diagnosticar como asma. Si el paciente tiene un patrón obstructivo y no mejora con el beta 2, eso se va a diagnosticar como EPOC. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Repito algo? No, todo está cool, está súper claro. Ah, ya, listo. Entonces, pilas. Entonces, y tú sabes que el asma te puede producir tos. Tú sabes que el EPOC te puede producir tos. ¿Sí? Que no, te puede producir tos. Ok. Pero mira, te salió en la espirometría y no te salió un patrón obstructivo ni un patrón restrictivo. Enfermedades intersticiales te pueden dar patrones restrictivos. Enfermedades obstructivas, obviamente, como por ejemplo el asma y el EPOC, te pueden dar un patrón obstructivo, ¿no? Entonces, si aún así tienes la duda, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer unas pruebas para verificar cómo se encuentra la estabilidad del esófago, porque puede ser que se encuentre una hipotonía en el esfínter esofágico inferior y que esto esté produciendo ERGE y por lo tanto el paciente esté teniendo una enfermedad por reflujo gastroesofágico producto de la hipotonía que existe en el esfínter esofágico inferior. Y por lo tanto el tratamiento que vas a dar en ese paciente será un inhibidor de bomba de protones y si no mejora pasas a otros escalones. ¿Sí? Otra cosa que también puedes hacer es verificar la cantidad de eosinófilos en el esputo. Uy, puse aquí espito. Qué desgracia. Es el sueño, muchacho. ¿Ya? Y esto te puede llevar a pensar, en el caso de que no encuentres nada, ¿sí? No encuentres ni una bronquitis eosinofílica, ni una bronquitis eosinofílica, aquí está, BE, ni una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no encuentras ninguna de esas a partir de estos estudios de laboratorio, puede ser que sea una mujer y esté loca, porque todas las mujeres están locas, o puede ser una postinfecciosa. Una de las dos. Entonces, ese es el algoritmo que a mí me gusta utilizarlo cuando yo evalúo a un paciente. Yo no te digo que esto sea una verdad absoluta, esto puede tener alguna diferencia con algunos libros que tú vas a leer de neumología, con papers actualizados, con revistas famosas, puede ser, pero a mí me gusta esto y te lo estoy mostrando. Tú verás si lo captas y lo implementas para ti o tú verás de qué bibliografía estudias. En su momento cuando me enseñaban algo y era un poquito necio y me gustaba estudiar de otras bibliografías, por el momento de la hora les muestro esto que me gusta, espero que les haya gustado esto de aquí
Ustedes verán si lo utilizan o no. Esto es otra cosa que me parece muy memorístico, ¿sí? Y para no ponerme a leer diapositivas, que no me gusta hacerlo, yo lo que les recomiendo es que lo tengan en cuenta, más no esto es como que fidedigno, esto se va a tomar así tal cual, tal cual, tal cual. De mi parte, yo no pienso tomar esto así, pero sí quiero que tengan en cuenta alguno de estos de aquí, como por ejemplo, ¿cuál? Una expectoración que tenga, bueno, normalmente se botan menos de 100 mililitros al día, pero ¿qué pasa? Te lo estás tragando constantemente. Recuerda que, a ver, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo lo dibujo? Supongamos que esta es la tráquea, bronquios, supongamos que este es el esófago, ¿ya? Entonces están los cilios, los cilios, los cilios, los cilios, 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 cilios. ¿Y qué hacen los cilios? Llevarlo para acá arriba, para acá arriba, para acá arriba, y llevarlo al esófago. Entonces, constantemente tú estás tragando menos de 100 mililitros al día de tu expectoración. Estés o no estés enfermo, estás tragando esto al día. ¿Ok? Entonces, si tienes una expectoración mayor a esto, entonces pilas. Ahí podemos estar hablando de un cuadro clínico. Ahora lo que quería recalcar, asalmonelado. Hace referencia a una expectoración que es como que blanquita y al mismo tiempo es rojita. O sea que es media rosadita. Aquí la describe como teñida de sangre. Puede ser que esto lo encuentres, como no es tan típico, un edema agudo de pulmón. ¿Sí? ¿Qué otra cosa también recalcaría? El mucoso. Tiene taquitos de moco ahí, es viscoso, incoloro, transparente, es un taco de moco el que estás botando, puede ser que estemos hablando de una bronquitis o un asma. Cuando tú lo encuentres de un color medio verdoso, medio purulento, aquí hablaríamos de una bronquiectasia. Faltó escribir la bronquiectasia, muchachos. Pónganle aquí bronquiectasia. ¿Sí? Bronquiectasia. ¿Sí? Mucopurulento, bronquiectasia. Eso pueden estar pensando. Ya, hemoptoico. Este también quiero que lo rescate. ¿Sí? Moco con sangre. Ahí está. Las bronquitis agudas, las bronquiectasias, el cáncer de pulmón, el tromboembolismo de pulmón, eso más lo hablaremos como que si fuera hemoptisis, que hace referencia ahorita mismo a la expectoración hemoptoica. En fin. Esto de aquí, quedan ustedes que se lo lean. Tiempo no hay, pero ahí lo nombramos, ¿ya? Los que yo resalté son los que me gustaría que lo tengan en cuenta mucho, ¿ya? Entonces, otra cosa que tengan en cuenta, si la expectoración es bastante, es tu compañero que está escupiendo a cada momento, escupe y escupe mientras que está lindo contigo, pila, puede ser una bronquiectasia, ¿ok? Bronquiectasia. ¿Qué estudios de laboratorio? Mira, si te preguntan qué estudio de laboratorio tú puedes utilizar en un paciente que tose, una radiografía de tórax, puedes utilizar, bueno, aquí también te puse el resumen de cómo ir evaluando a estos pacientes, por si acaso. ¿Sí ves? Puedes utilizar espirometría, una radiografía de tórax, puedes buscar exámenes imagenológicos para valorar el esófago, puedes utilizar exámenes de esputo para valorar eosinófilos, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, hacer cultivos, ¿sí? Para bacilo ácido alcohol resistentes, en el caso de la tuberculosis. ¿Sí? Las mismas pruebas esofágicas con la radiografía, con contraste, te pueden ayudar a diagnosticar el divertículo de Senker. ¿Sí? Así también. ¿Qué pruebas de complementarias piden en expectoración? Diagnóstico, en este caso, cultivo de tuberculosis, antibiogramas, estudios citológicos, baciloscopía. Puedes pedir cualquiera de esos. Ya, no me voy a centrar en expectoración, permiso. Este es otro que no me gusta prestarle mucha atención. Son dos términos. Vómica y pseudovómica. ¿Ok? En este caso, hacen referencia a esto. Esto es lo importante, muchachos. Apréndanse esto. ¿A qué llaman vómica? A una expulsión, ya sea principalmente por la cavidad oral y también puede ser por la cavidad nasal, una expectoración de pus que podría estar acompañado con un poco de sangre. Entonces, si tiene el paciente fiebre y al momento de botar una cantidad mayor a 250 mililitros del contenido que te estoy diciendo, y la fiebre baja, eso es una vómica.
Repito, el paciente está que tose, está con fiebre, ¿sí? Y de repente bota el contenido. Una cantidad, yo qué sé, 350 mililitros de pus con un poquito de sangre. Y la fiebre le baja al momento después de hacerlo eso, estamos hablando de una vómica. Pero hablamos de pseudovómicas, son cuando las características del líquido es un poquito parecido, pero es un poquito más blanco, no es tan rojo, no encontré imágenes de esto para ponerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La diferencia principal es que no alcanza la cantidad de 250 mililitros y aparte de eso, la fiebre no tiene nada que ver después de que él haya botado ese contenido. ¿Ok? Entonces, realmente no es como un vómito cortal, porque no es de la cavidad oral de la que está saliendo. Es por la cavidad, es por las vías respiratorias. Miren, ¿sí ven? Entonces, una vez que sabemos que es vómica, la dividimos en vómicas de origen torácico y extratorácicos. Con vómicas de origen torácico, ustedes se acuerdan de dos cosas, quistes y abscesos. Dos cosas, quistes y abscesos, que pueden estar en la pleura, que pueden estar a nivel dentro del pulmón, ¿sí? Pero con las vómicas extratorácicas son aquellas que están por debajo del diafragma y están a nivel hepático, que obviamente hacen fístulas y botan el contenido. Entonces, cuando yo hablo de vómica, yo hablo de quistes y de abscesos, ¿ya? Entonces, puede ser torácica como extratorácica. Pseudovómica tiene sus diferenciales, ¿ok? Ah, por si acaso, la fiebre baja cuando vomita, pero luego poco a poco va subiendo, porque se sigue acumulando el líquido que tiene que botar después, por si acaso, por si acaso. O sea, baja la fiebre y luego va subiendo poquito a poquito de nuevo. Entonces, en la pseudovómica no baja la fiebre, tiene menos de 250 mililitros y puede estar relacionado con problemas supurativos pulmonares o tuberculosis. ¿Ya? Esto está claro. ¿Leyeron algo diferente ustedes en los libros? ¿Leyeron algo diferente? No. Bueno. Ya. Aquí viene un tema chévere. ¿Qué pasa? Tenemos hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Es la expectoración de sangre por medio de la vía respiratoria. Entonces, yo te pregunto a cualquiera de ustedes, voy a dejar de compartir pantalla, les pregunto a cualquiera de ustedes, a Rudy le pregunto, ¿cómo tú diferencias hemoptisis de hematemesis? Al doctor, La hemoptisis se da por expectoración y eso de ahí pueden salir varias manchas de sangre al momento de toser. Pero en cambio la hematemesis sale del aparato digestivo y ese de ahí puede salir con parte del bolo alimenticio, ¿no? Se puede salir comida junto con sangre al momento de vomitar. Así. sí, está bien, está bien. Entonces, creo que sí lo dije en la clase pasada eso, ¿verdad? Creo que sí lo dije, pero bueno. Entonces, hemoptisis versus hematemesis. ¿Ya? Hemoptisis es una sangre que viene del aparato respiratorio. Hematemesis es una sangre que viene del aparato digestivo. Hemoptisis puede estar acompañado de pequeñas burbujitas de aire. Hematemesis puede estar acompañado de comida. La hemoptisis es de color rojo rutilante. Recuerda que si tienes un sangrado a nivel del bronquio, estás comprometiendo una circulación arterial. Pero cuando tienes un sangrado a nivel del esófago, lo que más predomina ahí es un plexo esofágico. ¿Te acuerdas por anatomía? Entonces, el sangrado obviamente va a ser un poquito rojito, pero va a ser más oscuro.
¿Ok? Entonces, vas diferenciando. ¿Ok? Hemoptisis con hematemesis. Ahora, epistaxis y gingivorragia, obviamente sabes que epistaxis es un sangrado por la cavidad oral. Suele ser típico, bueno, no tan típico, pero sí suele darse en pacientes hipertensos, adultos hipertensos. Gingivorragias, puede ser que el paciente esté lavándose los dientes duro, que tiene que lavarse los dientes rápido porque tiene que salir con la pelada, momento de la hora, y pucha, se da cuenta que tiene un contenido de sangre en la boca. ¿Y qué será? ¿Que tengo tuberculosis? ¿Tengo cáncer de pulmón? ¿Tengo tromboembolismo de pulmón? ¿Qué será que tengo? Y no, simplemente es que se hizo lesión con el cepillo de dientes. O puede ser que se haya hecho lesión alguna otra cosa de esa forma. Entonces tú, en la historia clínica, si el paciente te llegó porque él te dice, estoy tosiendo sangre o boté sangre por la boca, tú tienes que, por medio de la historia clínica, pero ¿y usted que botó comida? No, doctor. ¿Su sangre era bien rojita? Sí, era bien rojita. Ah, ya. Y por si acaso no vino usted no se cortó la lengua en un momento o se hizo herida en las encías. No, doctor, no, yo tosí y boté la sangre. Ah, entonces estamos hablando de una hemoptisis. Nos centramos en el tema. ¿Ok? Entonces lo primero que tienes que hacer es descartar de que no estés hablando de otra cosa que no sea hemoptisis. Y aquí, esta es una forma como no me gusta abordarla a mí, ¿sí? Que es grabarse todito esto, ¿sí? Que te lo olvidas mañana, te lo olvidas después, sino que a mí me gusta asociarlo con alguna otra sintomatología. Como por ejemplo, la hemoptisis, cuando lo asocias con el cigarrillo, yo puedo pensar que estamos hablando de un paciente que tiene cáncer de pulmón. Cuando yo asocio la hemoptisis con fiebre, yo puedo pensar que el paciente está teniendo una neumonía o está teniendo una tuberculosis. ¿Sí? Cuando yo pienso que la hemoptisis la asocio con una pérdida de peso y el paciente está comiendo normal, porque puede ser que tú estés hecho el fitness ahorita en la cuarentena y estés bajando de peso y está bien. Pero si realmente no estás hecho el fitness, estás comiendo normal y estás baja y baja de peso, baja y baja de peso. Mira que un bajo de peso drástico tú te hace pensar en un paciente hipertiroideo, en un paciente con cáncer, en un paciente con diabetes descompensada. Tienes que tener todos esos diferenciales, porque en el momento que te pongan a analizar un caso clínico, tú tienes que pensarlo. Te dije, si bien tú vas bajando la escalera, tú vas pensando en diferenciales, diferenciales por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí. Entonces, bajo de peso en un paciente con hemoptisis, ¿qué puedes pensar tú? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan? Una neoplasia, tal vez. Una neoplasia, muy bien, cáncer de pulmón, ¿qué más? Se puede asociar también a tuberculosis. Perfecto, una neoplasia, una tuberculosis, puedes estar pensando muy bien. ¿Sí? Si el paciente tiene una cardiopatía, puede ser que encuentres un soplo de estenosis mitral. Estenosis mitral, sí, estenosis mitral. Puede ser que te dé hemoptisis